Hola, soy Marta Lorena Obermeyer Pérez, estudiante del doctorado en educación con especialidad en tecnología educativa y educación a distancia de la Nova Southeastern University. En esta ocasión voy a hablar sobre la metodología cualitativa. Voy a presentar los antecedentes, su evolución, el estado actual, las alternativas y tendencias de esta metodología. La investigación cualitativa busca la subjetividad y explicar o comprender un fenómeno. Es útil para resolver un problema de investigación del cual se desconocen las variables y se necesita explorar. En este tipo de estudios se pueden desarrollar las preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. La revisión de literatura se utiliza para justificar la necesidad del estudio, pues se basa principalmente en la información de los participantes y no en la que se obtiene de la revisión literaria. La muestra se va modificando según se va recolectando la información y según se van detectando nuevos posibles participantes. El proceso de desarrollo de estos estudios no es lineal y se puede regresar a las fases en distintas ocasiones. Los reportes cualitativos pueden tener una variedad de formatos, dependiendo de la alternativa que se haya utilizado. Es un proceso flexible, naturalista e interpretativo. En el siglo IV a.C., Platón expone el razonamiento deductivo, con lo que defiende el trato precuantitivista y la aproximación matematizable, mientras que Aristóteles expone el razonamiento inductivo y la descripción cualitativa, con la que se defendía la concepción precualitativista y el trato directo con las cosas. Durante la Edad Media se crearon las condiciones sociales, culturales y mentales, entre otras que posibilitaron el proceso de formalización, matematización, cuantificación de la naturaleza para conformar el actual paradigma cuantitativo dominante. A partir del siglo XIII se buscaba perfeccionar el método científico y la búsqueda de nuevas teorías que concluyeron con el derrumbe mismo del sistema aristotélico. Entre los siglos XII y XIV se desarrollan en el occidente europeo un conjunto de transformaciones económicas, sociales, ideológicas y culturales que crean las condiciones para el nacimiento de la ciencia moderna y del paradigma científico positivo dominante. En 1277 la Iglesia admite el cero y la posibilidad de pensar el vacío. Algunos historiadores de la ciencia sitúan este hecho como el origen de la ciencia moderna. A partir de ese momento, la perspectiva cualitativa fue vista como una perspectiva no científica, no rigurosa y subjetiva. Por el contrario, la perspectiva cuantitativa fue progresivamente proclamada como la única científica. Actualmente, la investigación cualitativa es utilizada en diversas áreas de conocimiento. Al consultar diversos artículos publicados de fecha reciente, se pueden encontrar argumentos a favor de su uso, validez y confiabilidad. Primero, la investigación cualitativa ofrece la cristalización en lugar de la triangulación, como es el caso de los estudios cuantitativos. En un artículo sobre metodología cualitativa se presenta una situación en la que varios ciegos tocan un elefante y deben describirlo. La descripción de cada uno de ellos es diferente, pues lo tocaron en diferentes partes y para obtener una idea más precisa tienen que cristalizar la información en lugar de triangularla. Por cristalización se entiende la vista de un fenómeno desde varios ángulos o lentes y es un proceso interactivo y personal. Segundo, la metodología demanda una secuencia de reflexión crítica que permita al investigador relacionar temas de forma creativa. El investigador debe tener apertura y flexibilidad para adaptar sus procedimientos según los fenómenos o cambios que surjan en el transcurso de su investigación. El investigador entra y sale de la escena modificando el foco y el ángulo desde el que observa el fenómeno. La metodología cualitativa produce conocimientos a la vez que explica los fenómenos sociales utilizando la interpretación como punto de partida. Tercero, la investigación cualitativa ofrece un enfoque exploratorio. Este enfoque permite adquirir conocimientos preliminares, formular hipótesis a validar, generar ideas y diseñar escalas para mediciones. Las entrevistas a profundidad que utiliza permiten explorar una problemática. Esta metodología permite tener un primer acercamiento al fenómeno a investigar y es de utilidad cuando se desconocen las razones que lo generan. 4. En la investigación cualitativa se puede incluir el criterio de varios investigadores.
Al ser el conocimiento una construcción entre varios agentes, es interactiva y dialogada, por lo cual se va dialogando y reinterpretando según el momento histórico y el contexto. Desde la postura del investigador cualitativo se debe considerar que no existe una forma perfectamente transparente o natural de representar el mundo natural o social, y por ello es de suma relevancia la calidad de los argumentos y el uso de la evidencia. 5. La investigación cualitativa busca abordar interrogantes que no pueden responderse con una cifra. Se utiliza cuando se desea responder preguntas sobre qué sucede o cómo sucede, cuando se desea acceder a procesos subjetivos o conocer la perspectiva de los actores. Construye conocimiento al describir características y establecer relaciones entre ellas, logrando una coherencia interna. Otros argumentos a favor son que la investigación cualitativa tiene un rigor metodológico, el cual garantiza la calidad, la validez y la credibilidad. Puede ser utilizada en cualquier área, lo que posibilita la construcción de nuevos referentes teóricos partiendo de la realidad y de la práctica docente, enriqueciendo de esta manera el saber disciplinar. El objeto de estudio se conoce realmente al terminar el proceso de búsqueda y será estudiado desde todos los ángulos. El investigador cualitativo debe ser flexible, sensible al afecto que causa e interactuar de forma no intrusiva. Se inicia con una pregunta amplia que se va delimitando, luego se va desglosando en preguntas directrices que guiarán la implementación del estudio. Dentro de las alternativas metodológicas podemos encontrar la entrevista, que es la recolección de información mediante una serie de preguntas de tipo abierto, generales o específicas a un tema. Esta es una conversación que tiene una estructura y propósito y logra una comunicación íntima, flexible y abierta. Busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y entender los significados de su experiencia. También tenemos el grupo de enfoque, una forma de entrevista grupal que se realiza con un grupo pequeño que puede ser entre 3 o 10 participantes y con ellos se conversa en torno a un tema. Aquí el papel del entrevistador es menos directivo y dominante, propiciando que haya mayor apertura para los entrevistados y permite conocer la realidad desde la perspectiva de las personas involucradas. Se utilizan también los estudios de caso, que estos pueden ser experimental, no experimental, cualitativo o etnográfico, y se realiza mediante un muestreo. Posee sus propios procedimientos y diseños, y la mayoría de estos estudios tienen como objetivo documentar un evento en profundidad para comprenderlo desde la experiencia de quienes lo vivieron. Otra alternativa de esta metodología es la observación investigativa, que se refiere a ver un fenómeno con todos los sentidos, no solo con la vista. El propósito es explorar ambientes, comprender procesos, identificar problemas, generar hipótesis para futuros estudios de forma sistemática y propositiva. La teoría fundamentada es otro diseño que se utiliza. Este es un diseño sistemático utilizado para generar una teoría que explique un proceso, acción o interacción de un tema. Aquí el investigador genera una explicación general o teoría respecto a un fenómeno que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de varios participantes. Esta teoría se elabora y surge de los datos recolectados en el campo. Finalmente, la historia de vida recolecta datos de una persona o un grupo que vivieron en un periodo específico y comparten rasgos o vivencias. Es un método para comprender el proceder y comportamiento de una persona y va más allá de reconstruir una época y sus pormenores, pues incluye emociones, afectos, desilusiones y fracasos de los participantes. En las tendencias actuales podemos decir que si bien durante varios siglos la investigación cuantitativa fue el paradigma dominante en la ciencia, los investigadores actuales también utilizan la investigación cualitativa y reconocen su validez. En la investigación cualitativa se sigue también el método científico creado por Galileo. Se siguen utilizando instrumentos como utilizó Boyle, pero estos se han adaptado a las necesidades y a la naturaleza de la investigación. Los investigadores actuales utilizan una gran variedad de métodos cualitativos y mixtos, pues les permiten analizar un fenómeno desde varios ángulos. Estos métodos permiten una mejor comprensión
y permiten la cristalización de los datos obtenidos. Una lucha que ha logrado ganar la investigación cualitativa ha sido el ganarse el reconocimiento y ser vista como un método que ofrece resultados válidos, viables y confiables. Podemos concluir que la metodología cualitativa es adecuada para resolver un problema del cual se desconocen las variables y se desea explorar. Es útil cuando la literatura ofrece poca información sobre el fenómeno a explorar, cuando se necesita obtener información directamente de los participantes, pues esta no es proporcionada por la literatura existente. La recolección de información es importante, pues ofrece puntos de vista personales, los cuales se complementan con los datos observados por el investigador. El análisis de la misma se realiza con el establecimiento de códigos o categorías para comprender la relación entre ellos. Las alternativas presentadas tienen la particularidad de ofrecer información para comprender un fenómeno, explorándolo desde su contexto. En todas ellas se obtienen datos más allá de lo que se ve, siente o percibe el investigador, como es el caso de la observación. Estos se combinan con la información de los agentes, sus sentimientos y percepciones, como sucede en la entrevista, alternativa gracias a la cual se tiene un contacto más personal e íntimo con el entrevistado. En el caso de los grupos de enfoque o estudios de casos, se tiene el contacto con varias personas e igualmente se obtiene información personal desde varios puntos de vista de los participantes, con los que se puede formar un esquema o una perspectiva específica. Respecto a la teoría fundamentada, la suma de la información conforma una teoría sobre un fenómeno poco estudiado. En el caso de las historias de vida, se tiene información privada y a profundidad que permite conocer de cerca el caso de ciertos personajes, como puede ser un asesino en serie u obtener una perspectiva diferente. Cualquiera de las alternativas que se elijan permitirán obtener una respuesta no numérica a un fenómeno que aportará una información valiosa, personal e íntima de los agentes involucrados.